call is now being recorded. Listo, doctor, puede usted empezar. Ya puedo empezar, ¿no? Sí, doctor. Buenas tardes, estimadas alumnas del curso Lecturas Literarias Hispanoamericanas, un curso al que la asistencia pues, es mínima, ¿no? Pero ahí seguimos trabajando. En la clase anterior, en la clase del 9 del 6, es decir, hace menos de una semana, la clase del jueves, esta es la clase del 14 del 6 del 22, es la primera clase de la sexta semana. Recuerden que estamos en la sexta semana, ¿no? Entonces, a propósito de ello, y mientras usted llega, debemos recordar que hemos quedado en que el examen parcial va a ser el análisis de un poema, de Gioconda Belli, que figura en su libro El ojo de la mujer, pero que no haya sido analizado en clase, ¿no? Ese es el requisito. Tomen otro, busquen el libro, lo pueden ubicar, está en librerías o en bibliotecas. Lo importante es que ustedes conocen bastante a esta autora y por eso hemos querido que el examen parcial sea precisamente sobre ella, ya que hemos recorrido una enorme cantidad de poemas, ¿no?, de ella, y a semejanza de los análisis que hemos trabajado acerca de ella, ustedes le pedimos que analicen algunos de los poemas de Gioconda Belli, pero con la característica de ser un poema que no se haya analizado. Por ejemplo, ¿Qué sos Nicaragua? Recuerden ustedes, ese poema se ha analizado y ya no podría ser, ¿no? Ese que dice, ¿qué sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? ¿Qué sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, sensontes, colibríes? ¿Qué sos sino un ruido de ríos llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de aguas por los montes? ¿Qué sos sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes? ¿Qué sos sino cantar de hojas en árboles gigantes, verdes, enmarañados y llenos de palomas? ¿Qué sos sino dolor y polvo y gritos en la tarde, gritos de mujer como de parto? ¿Qué sos, Nicaragua, sino puño crispado y bala en boca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto? Bueno, está, creo, y presente ya la señorita Rupaya, ahí la veo. Podríamos poner esto un poquito más acá. Jálela nomás, doctor. ¿Sí? Despacito. ¿No? Sí. Sí. Vamos a jalar un poquito más acá el aparatito y levantarlo un poquito también. Sí, ahí creo que está mejor. Sí, está la señorita Rupaya, está asistiendo ya a clases. Señorita Rupaya, recuerde usted que en la clase anterior ya hemos comenzado a trabajar con otro poeta y llegamos a la página 111, la tengo aquí a la mano, 111. Y en esa oportunidad pudimos comprobar, está también Rupaya, solo Rupaya hasta el momento, allí pudimos comprobar, diríamos, la actitud, lo que caracteriza a este estilo de poeta que es Oscar Ján. Es un poeta chileno, como ya hemos dicho, literariamente, históricamente, corresponde él
surge a la literatura en la década de los 60, ¿no? En 1961 publica un libro, tiene un premio especial, y de allí en adelante, 61, en las siguientes décadas, ha publicado su poesía. Y la versión con la que estamos trabajando es una versión que se publicó en el 2009, que ya es una versión de poesía completa. Entonces yo le preguntaría, también está presente la señorita Torres Chacón, ¿no? Torres Chacón. Estoy seguro que de una u otra forma ustedes tienen una opinión acerca de este primer poema que hemos visto de Oscar Kahn. Este poema que yo lo voy a leer, ¿no? Y que luego ya lo hemos visto, pero es un tono bastante curioso. Lo hemos hecho incluso leer a cada uno de ustedes. Voy a darle una lectura para que ustedes recuerden este poema y como estamos en otra clase, en otra reunión, voy a permitirme refrescar la memoria de ustedes respecto de esto. ¿Qué opinan ustedes en tanto estudiantes, en tanto expertas o especialistas en este tipo de poemas que se llama arte poética, en la que el poeta manifiesta algo acerca de la poesía o acerca del mismo, ¿no? O acerca del lector, de algo que esté relacionado con la poesía? Entonces, el que ama tanto a su poesía, el que sin duda se enorgullece de esta poesía, sin embargo, en este soneto que hemos leído, la trata muy mal. Entonces la pregunta que quisiera hacerla es la siguiente. Yo voy a leer el poema, ustedes ya lo conocen. ¿Por qué creen ustedes que cuando él habla de su arte poética la trata tan mal, la trata de forma tan despectiva, ¿no? De forma así casi como insultando a su poesía? ¿A qué se debe esta actitud de insultar a su poesía? ¿O es parte de una estrategia? ¿Se justifica que la poesía tenga este tono, que tenga esta voz? ¿O creen ustedes que esto es parte de, en todo caso, de una actitud especial, excepcional? Voy a leer, dice arte poética: la puta madre de mi poesía, la frígida, la virgen, la caliente, la que me pone cuernos en la frente, la que aprieta muslos a porfía y no me suelta en lo que yo querría, la flor de su hermosura irreverente, su corola que late noche y día, envuelta en llamas y en rocío ardiente, la que me engaña con cualquier vecino, con Rilke, con Pessoa, con Vallejo, la que traza en los astros mi destino, la beata, la agnóstica, la impía, la que pinta mis labios en su espejo, la puta madre de mi poesía. Como ustedes ven, tanto el primero como el último verso tienen el mismo tono, la puta madre de mi poesía, y el poema no es sino un alegato en contra de la poesía. ¿Cuál puede ser la razón de que este poeta esté tan molesto con su propia poesía? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué diría señorita Rupaya, por ejemplo, usted, respecto de esta arte poética que es pues muy fuerte, ¿no? Que uno no esperaría que un poeta hable así, de esa manera tan dura, en contra de su propia poesía, que hable de cómo esta poesía le es infiel, ¿no? Le es infiel, dice, sea con Rilke, con Pessoa, con Vallejo, etc. Es decir, pocas veces hemos visto que un poeta hable tan mal de su propia poesía. ¿Qué cree usted que justifica o cómo asume usted este tono? ¿Le parece en todo caso normal? ¿Le parece que tiene algún sentido tener este tono
de poesía? Sí, sí, profesor. Lo que yo identifico en este tema es que, bueno, el autor está pues molesto, ¿no?, con Sí. esta poesía, debido a que ve en otros representantes, como sería Rilke, Vallejo y eso, ve algo incluso tal vez mejor que lo que él escribe, o tal vez hay cierta admiración incluso hasta estos poetas, ¿no? Claro. Entonces decirle a la poesía, ¿por qué a ellos les diste esta idea y a mí no? Entonces hay cierto reclamo y celos. Sí, como usted menciona, que efectivamente se nota a Han molesto con su poesía, quizá porque comparada con otras poesías la encuentra de menor calidad, ¿no? Entonces esa sería una razón por la cual expresa su disconformidad, ¿no? Expresa su desazón por una poesía que, como usted dice, puede ser superada por la poesía de Rilke, de Pessoa, de Vallejo. ¿Por qué ese tono tan fuerte en contra de lo que hace? ¿Qué dice la señorita Torres Chacón respecto de este modo de hablar de su poesía? ¿Usted hablaría así de su poesía o le parece que exagera Oscar Hahn este tono tan violento, ¿no?, tan agresivo en contra de su poesía? Yo creo que en un momento de cólera sí, porque a veces vemos por ejemplo, si una compañera comenta antes que yo, y algo que, por ejemplo, a mí se me había ocurrido, pero no tenía una idea muy bien estructurada, ¿no? Yo me escucho hablar, o sea, decir, haber formulado bien una respuesta, entonces sí, fue un momento de cólera, ¿no? De, lo hubiera dicho así o lo hubiera hecho así. Y sí, y me daría cólera con lo que yo voy formulando. Yo me imagino que en ese caso, al comparar su poesía con la de otros, tal vez sí, ¿no? Los celos, como dijo mi compañera, de que la poesía sea más, como que otros poetas puedan desarrollar Claro, de manera sí. Bueno, yo he escrito unas páginas que ustedes pueden leer ahí. He escrito desde la página 112, 113, 114. Me gustó ese poema, ¿no? Entonces me van a permitir bueno, me van a permitir pasar por alto esto, es decir, que como ustedes tienen a su mano el texto, no va a haber problema, les recomiendo leer entre las páginas 112, ¿no?, hasta la página 116, eso prácticamente son 6 páginas las que pido que ustedes las lean, porque como hemos conversado bastante sobre este poema, entonces yo quiero que ustedes, por sus propios medios, lean esta parte del trabajo y saquen sus propias conclusiones. Lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta la página 116. A mí este poema me emociona, este poema me seduce, me parece maravilloso, espero que ustedes también, y queremos leerlo, ¿no? Yo lo voy a leer primero, luego ustedes lo van a leer y luego vamos a conversar sobre este poema. He escrito una introducción a él
pero creo que vale la pena comenzar con el poema mismo, que está escrito también en forma de soneto, ¿no? Es otro soneto más que tiene un título, y el título es también el primer verso, ¿no? Está en la página, a partir de la página 116, el poema está exactamente en la página 117. De manera que yo leo y muestro mi entusiasmo con respecto a este poema, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo. Me parece que dice mucho, que aparentemente no dice nada y sin embargo dice mucho, ¿no? En ese sentido tiene otra significación muy diferente a aquel poema, que también es un soneto, que acabamos de revisar, que es el arte poética. Aquí es otro tipo de poeta el que escribe estos versos, se los dirige a alguien, que podría ser, ya veremos quién, ¿no? Y luego despliega estos textos con una riqueza, con una maestría que a mí francamente me desborda, ¿no? Digo, entonces, antes de leer el poema, digo lo siguiente. En la página 116 digo: estamos frente a otro maravilloso texto que también constituye un arte poético, también es un arte poético, ojo, tal como lo hemos establecido líneas atrás. En la comunicación poemática establecida en Lee, Señor, mis versos defectuosos, que hemos transcrito para que se aprecie la creatividad insuperable de Han, estamos en presencia de los tres elementos básicos de la comunicación. El autor o escritor, ¿no? El autor es alguien escribió este poema. En este caso, el que escribió, el autor, el escritor, es Oscar Hahn, que delegó en un locutor, ¿no? Locutor es la voz poética, ¿no? No es lo mismo que el autor, es simplemente la voz poética que se traduce en una forma, en un conjunto de versos, ¿no? Delegó en un locutor, que ahora conoceremos. Luego, la construcción y escritura del texto, segundo elemento, el texto en sí, y el receptor o lector del texto, que cumple una función específica, asumiendo su rol de alocutorio, sinónimo de receptor oyente. Además, al producirse este circuito, el texto en sí mismo, y gracias a la actuación interna, anímica y exegética del alocutorio, es decir, de quien escucha, despliega las diversas funciones que tiene el lenguaje en general y el lenguaje literario en especial. Cada una de estas funciones, en forma independiente o coordinada, crean la riqueza semántica, sintáctica y simbólica del poema hasta niveles inefables que hacen delirar a los lectores. Se trata de un delirio estético que disminuye o se esconde cuando termina la secuencia de ese acto comunicativo poético que se ha desplegado a cabalidad. Apreciemos la calidad de este, comillas, aparente texto, comillas, defectuoso, entre comillas, que juzgado exhaustivamente resulta uno de los más convincentes y persuasivos. Su originalidad debe haber conmovido al propio Señor, a quien están dirigidos estos inmortales versos, ¿no? Muy bien, ¿qué dice aquí en este soneto nuestro estimado poeta Oscar Hahn? También, sin utilizar la coma del vocativo, de frente dice, fíjese que es solo un soneto y por tanto les voy a pedir que lo comenten: lee, Señor, mis versos defectuosos, que quisieran salir pero no salen. Ya ves qué poco valen mis esfuerzos, y mis desdichas, ay, qué poco valen. Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos.
deja que el último suspiro exhalen. Ayúdame, Señor, que no zozobre en la mitad de este terceto pobre. Mira estas ruinas, palpa su estructura, dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supo darles, dásela tú, Señor, con tu lectura, ¿no? Qué hermoso poema realmente, que parece no decir nada y sin embargo dice mucho. Lo voy a releer para que ustedes puedan hacer los comentarios que crean conveniente, ¿ya? Yo lo voy a releer. Lee, Señor, mis versos defectuosos. Ese es el título. Y es como casi siempre, él repite como primer verso el título del poema. Es un soneto, como dije, no es más, pero para mí es extraordinario. Si ustedes pueden fijarse, se dan cuenta que tiene rima, ¿no? Es otro aspecto, tiene rima, tiene ritmo, tiene estrofas. Es exactamente un soneto, una forma poética de gran trascendencia, de gran uso a lo largo de la lírica occidental. ¿Qué les dice a ustedes? Ustedes se podían considerar como receptores de este poema, aunque diga Señor, podría decir también Señora, ¿no? Pero bueno, ha querido generalizar. Vamos a asumir que este es un poema que le dirige a Dios, ¿no? Le dirige a Dios y por eso dice Señor, porque también puede decir se dirige a un lector, un lector o una lectora, ¿no? Dice así el poema: lee, Señor, mis versos defectuosos, que quisieran salir, pero no salen. Ya ves que poco valen mis esfuerzos y mis desdichas, ay, qué poco valen. Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro exhale. Ayúdame, Señor, que no zozobre en la mitad de este terceto pobre. Mira estas ruinas, palpa su estructura, dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura. Bueno, ahí tienen este poema releído por nosotros, que a nosotros nos impacta mucho. Entonces nos gustaría que ustedes también pudieran compartir esa emoción que a mí me produce la lectura de este poema, que es muy diferente, ¿no?, al poema anterior, en el cual él se expresa de la peor manera de su propia poesía. En cambio acá, cuando se dirige a este señor y dice lee, Señor, mis versos majestuosos, nos está invitando a leer. Entonces ustedes, si ya lo han leído, porque yo lo he leído y lo he releído, ¿qué les dice a ustedes como lectores o lectoras este poema? ¿Qué destacarían? ¿Qué aspectos considerarían ustedes, considerando que además está escrito con rima para ayudarles a ustedes, ¿no? Esta rima, hay ritmo, es decir, aparentemente es un poema tradicional, ¿no? Pero, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál sería el comentario de ustedes dos que están asistiendo hoy al curso, este curso de lecturas literarias hispanoamericanas, ¿no? Y que qué bueno que en este curso tengan la oportunidad de conocer a este gran poeta que es Oscar Hahn, ¿no? Muy diferente, como pueden verse, como pueden comparar, muy diferente a Gioconda Belli, ¿no? Gioconda Belli también suele enojarse en su poesía, pero es un enojo femenino, ¿no? En cambio, en el caso de Hahn, bueno, en el primer poema es un enojo así evidente, es un enojo en primera voz, es un enojo así extremo. En cambio aquí cambió completamente la actitud del yo poético, que se dirige a este lector
con estos llamados versos defectuosos. ¿Son defectuosos los versos o cómo les impacta a ustedes este poema de Oscar Hahn? Yo también tengo algunos comentarios que esta vez sí los leeremos, ya que hemos dejado de lado el comentario del poema anterior. Pero sí me gustaría que ustedes, con su capacidad exegética, con su condición de alumnos que manejan estos códigos que son los textos literarios, los textos poéticos, si ustedes pudieran destacar algunos elementos valiosos que tiene este poema, tanto en lo referente al tono, a la actitud del poema, como también referente a la técnica, ¿no? ¿Qué pueden ustedes decir acerca de este poema? Señorita Rupaya, vamos con usted en primer lugar. ¿Qué puede aportar usted acerca de este poema? Está en la página 117. A ver, señorita Rupaya, le pedimos un comentario sobre esto. ¿Puede usted decir lo que considere pertinente acerca de este poema, no? Sí, profesor. Bueno, lo primero que a mí más me sorprende es esta línea en la que menciona su poema, ¿no? Mira estas ruinas, palpa su estructura. Es cómo percibe su propia obra como algo pues, defectuoso, como le dice el título, y cómo él acepta su incapacidad de lograr lo que él quisiera, pero a la vez lo hace en una forma que es pues tiene rima y es un soneto. Y también lo que me llama la atención es la última parte en donde dice: dónales lo que tengas que donarles y la vida que yo no supe darles. Dásela a tu Señor con su lectura, en la que menciona que un poema o bueno, una obra literaria tal vez está completa solo cuando se llega a ser leída. Eso es lo que más me llama la atención. Ajá. Señorita Chacón, Torres Chacón, perdón, disculpe, Torres Chacón, la señorita Rupaya ha hecho un comentario. Usted, señorita Torres Chacón, ¿cómo ve este poema? ¿Cómo lo considera usted? Si usted lo analiza desde el punto de vista de la comunicación, o desde el punto de vista de las figuras literarias, o desde el punto de vista del lector, ¿qué le dice este poema? ¿Qué destacaría usted? ¿Le gusta el poema? ¿No le gusta? Está dirigido, ¿no? Es un poema que busca a un lector. Ese lector ahora es usted, ¿no? ¿Qué diría sobre este poema, señorita Torres Chacón? Sí, yo creo que en todo el poema, pero un poco en el primer terceto, ¿verdad? Que a través del sujeto lírico vuelve como una idea de modestia, pero que se siente algo fingido, ¿no? Así es. Ya que menosprecia su propio quehacer poético, ¿no? Como lo califica de ruinas, la estructura del poema que según él dificultosamente ha ido saliendo, y nuevamente adopta el estilo como a través de todo el soneto, ¿no? Es un estilo oracional y apela, como usted dijo, a la divinidad, ¿no? Cuando dice Señor, se siente como si estuviese hablando con Dios, poniéndose en un plano de humildad, ¿no? Y como una persona que necesita de su ayuda. Y pues en el último nos configura también una imagen de Dios como vivificador. Por eso es que le dice que le dé vida a su poema. Pero es que también habla de que el poema
se le da vida a través de la lectura. Entonces yo creo que también se dirigía a los lectores ahí, ¿no? Que somos quienes también podemos darle vida al poema. Señorita, gracias señorita Torres Chacón, ha estado interesante su comentario, porque como usted bien ha señalado, aquí el poeta Oscar Hahn, a diferencia del arte poética, no luce modesto, sino más bien modesto. Este poema expresa la modestia de un autor, ¿no?, que incluso considera a su poesía como algo que no tiene mucho mérito y que no tiene mucha calidad, y que por eso no ha sido capaz de ponerle vida. Ha escrito, pero no le ha puesto vida. Pienso yo que los poetas a veces tienen esa sensación. Yo escribo algo, pero ese algo no tiene vida. Y para que tenga validez un poema tiene que tener vida, ¿no? A mí me da la impresión aquí que hay una especie de contradicción. Él escribe de este modo, de entrada califica sus versos como versos defectuosos, es decir, mal construidos, ¿no? Y después de calificar y de reconocer que este poema no tiene vida, no dice nada, le dice: y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura, ¿no? Este es también un elogio a la lectura, porque es finalmente el lector el que le da sentido a la poesía, no solamente lo que escribe el propio yo poético, como ustedes mencionaban, sino también quien finalmente consagra el valor de un poema, que es el propio lector, el lector que profundiza, ¿no? Vamos a ver qué digo yo sobre este poema, ¿ah? Para ver, para complementar con los aportes que ustedes dos han señalado. Respecto de este poema yo digo lo siguiente. Estamos ante una creación textual extraordinaria, uno de cuyos ejes es el establecimiento que el propio locutor realiza ante la presencia comunicativa del Señor, a quien le pide asumir el papel del receptor. Dado el uso de la S mayúscula, empleada por el destinador, ¿no?, por el yo poético, debemos entender que se está dirigiendo al propio Dios, que es nuestro creador según convicciones religiosas que compartimos en Hispanoamérica y que fueron traídas e impuestas por quienes nos enseñaron la doctrina cristiana y el uso del idioma español, además de la propia ideología con la cual nos dominaron durante siglos. Pero podría ser también que desde otra perspectiva el término Señor, con mayúscula inicial, aluda a nosotros, ¿no?, los lectores, que con nuestra participación le conferimos un valor artístico a esta creación. Desde este punto de vista constatamos que el escritor chileno ha utilizado una vez más una forma lírica que él domina como pocos, el soneto. En él Hahn ha hecho posible aquello que dijo Octavio Paz: solo hay poema cuando en una forma determinada, en este caso el soneto, el creador ha plasmado el espíritu, el aura mágica de la poesía en sí. Eso es lo que nosotros sentimos cada vez que nos enfrentamos a este paradójico soneto, que no es nada defectuoso, ni en sus versos, ni en ninguno de los elementos expresivos o de contenido que el escritor chileno ha colocado a lo largo de cada uno de estos versos. ¿Podría este soneto ser tomado como un ejemplo de poesía mística? No podríamos argumentar porque carecemos de conocimiento de este tipo de poesía, pero sí es de indudable intención persuasiva y convence de un modo irrebatible, porque el lector no comparte
lo que se dice en el título. Es decir, el lector piensa que no es un poema defectuoso, sino todo lo contrario. El lector, por el contrario, elogia el arte insuperable de Han para construir un soneto que en apariencia es pobre, pero en esencia expresa el espíritu generoso, humilde, de este creador que pide vida para su soneto, el cual nos regala con gentileza por habernos leído y habernos extasiado estética y humanamente. Además, gracias a las magias de la lectura y de la escritura, es posible conservar cualquier texto durante miles de años. Gracias a la durabilidad de su papel, uno puede leer obras muy antiguas. Así podemos volver a estudiarlos cuantas veces queramos y en cada acción de leer recuperar el supuesto tiempo perdido y transformado en tiempo recuperado, ¿no? Dice, al elaborar estas ideas acerca de la escritura y de la lectura, acá hacemos una especie de aparte, hemos recordado un cuento del polifacético escritor peruano Rodolfo Inostroza, cuya poesía estoy seguro que usted conoce, en el que un personaje, me estoy refiriendo a que este poema me ha hecho recordar este cuento del polifacético escritor peruano Rodolfo Inostroza, en el que un personaje, especie de alter ego del autor, es un peruano que ha vivido largos años en París y como maneja a la perfección el idioma francés, ha leído a muchos autores de la literatura francesa, pero se ha negado a leer las novelas de Marcel Proust, por razones que no del caso esclarecer. Sin embargo, próximo a cancelar la etapa del exilio parisino, y quizá movido por el arrepentimiento, adquiere la colección completa de los 8 tomos de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, y se plantea el reto de leerlos durante los meses que viajará, haciendo escalas desde París hasta Lima, pasando por Nueva York, México y otras ciudades. En ese tiempo de viaje ocurre el milagro. Este personaje se convierte en un lector que termina admirando la prosa proustiana. Lee todas las novelas y antes de llegar a Lima, en el asiento del bus en el que viaja desde Guayaquil, deja un ejemplar a fin de que otro siga su ejemplo. El cuento se llama El tiempo recobrado, ¿no? Es el caso de un lector que, mejor dicho, de alguien que no quiere leer a un autor, pero termina leyendo el total de su obra y allí descubre en realidad que ha sido mucha su soberbia al no querer leer algo que lo ha dejado deslumbrado. Ahora vamos a ver un poema que espero que también ustedes está en la página 120, está relacionada con toda esta temática del arte poética, ¿no? Y entonces van a ver que tiene muchos puntos de contacto con el poema Arte Poética de Han. Este poema también es ¿no?, de Oscar Han, ¿sí? Y entonces aquí él retoma ese tono fuerte, ese tono violento que hemos visto que maneja en Arte Poética, no en cambio en Lee Señor ni Versos Defectuosos, donde en cambio maneja, como decía la señorita Torres Chacón, maneja la modestia, maneja la sencillez, ¿no? Vean ustedes que el poema se llama Invocación al lenguaje, página 120, Invocación al lenguaje. ¿Ah? Vean cómo retoma una actitud que ya habíamos visto en el primer poema de él que leímos. ¿Qué nos dice en este poema? Invocación al lenguaje. Igual le voy a pedir a ustedes, como que vamos a ver mi comentario, pero quiero que ustedes den sus comentarios sobre este poema. ¿Qué les parece
qué puntos de contacto tiene con el poema Arte Poética. Este poema se llama Invocación al lenguaje, ¿no? El poeta invoca el lenguaje. Ya veremos también sobre el significado de invocar, ¿no? Invocar es llamar la atención, ¿no? Solicitar algo, eso es invocar. Pero vamos a ver el juego que hace Oscar Hahn cuando él invoca al lenguaje. Claro, lo que más quiere el poeta es el lenguaje, ¿no? Y no otra vez aquí, Oscar Hahn, igual que en el primer poema que leímos, también se dirige al lenguaje, pero de una forma violenta, ¿no? De una forma, diríamos, rebelde, como si el lenguaje fuera algo que le hace daño, como si el lenguaje fuera algo que él quiere destruir. Ese es el tono de destrucción, ¿no? Y de autodestrucción también que tiene este poema. Escuchen ustedes este texto. Dice, invocación al lenguaje. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y significados, y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro al país de los mudos y de los sordos y de los sordomudos. Allí van a arrancarme la lengua de cuajo y sus raíces y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima, ¿no? Voy a leerlo para que ustedes puedan preparar sus comentarios. Está también la señorita Apasa, que se ha incorporado al grupo, ¿no? Entonces anotamos también, porque también le vamos a pedir su comentario a la señorita Apasa, la señorita Apasa Alejandra, que también nos acompaña en esta sesión en que estamos trabajando con algunos poemas de Oscar Hahn. El último, al cual usted ya ha estado presente, señorita Pasa, junto con la señorita Torres Chacón, y también con la señorita Rupaya, hemos leído este poema que se parece bastante al primer poema de Arte Poética de Oscar Hahn. No sé si la señorita Pasa tuvo oportunidad de leer. Me parece que sí. Sí, conoces. Bueno, entonces leo el poema y pido el comentario de cada uno de ustedes. ¿Por qué, otra vez, Oscar Hahn se expresa así, de una manera tan despreciativa, de una manera tan negativa con respecto al que es su instrumento de trabajo, ¿no? Dice así el poema: con vos quería hablar, hijo de la grandísima, ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y significados, y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al país, al tiro, me marcho al tiro al país de los mudos. A propósito, de paréntesis, cuando él dice, cuando me marcho al tiro, para los chilenos decir me marcho al tiro significa me voy inmediatamente, ¿no? Me voy, ya mismo me voy, porque me marcho al tiro al país de los mudos y de los sordos y de los sordomudos. Allí van a arrancarme la lengua de cuajo y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Bien, entonces algunos comentarios sobre este tono
que hasta el momento que estamos ingresando a la poesía de Oscar Hahn parece predominar, ¿no? Este tono así casi de insulto. ¿Por qué esa invocación? ¿Ustedes comparten ese punto de vista respecto del lenguaje? ¿Por qué se expresa así Oscar Hahn de su instrumento de trabajo? ¿O qué significa, qué sentido le dan ustedes a este poema en el que Hahn se dirige al lenguaje, ojo, al lenguaje, ¿no? Y como ustedes son usuarios de ese lenguaje, ¿no? Este no es un poema traducido, no, es un poema en lengua española, algo tendrán que decir ustedes acerca de este poema que se llama Invocación al lenguaje. Ahora, ¿se puede traducir esto? Claro que sí, no sé cómo se habrá traducido, ¿no? Pero bueno, después leeremos algunos comentarios que yo tengo allí, pero antes sí me gustaría que ustedes participen también, las tres alumnas que participen en el comentario a este poema que se llama Invocación al lenguaje, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Profesor. ¿La señorita Pasa? Sí. Ya, señorita Pasa, a ver, ¿qué nos dice usted con su capacidad de análisis? ¿Qué nos dice de esta invocación al lenguaje? ¿Qué le parece a usted desde su punto de vista de lectora? Estos pequeños versos que el escritor nos ha dado, siento como que decide romper con el lenguaje, ya que pese a que este es demasiado amplio, es muy limitado para lo que parece que quiere decir. Que por eso quiere quizás, no sé, como inventar nuevas palabras o inventar nuevas formas, y nuevamente sale este reclamo, pues, ¿no?, que le da hacia el lenguaje. Antes le da arte poética a la poesía en sí, y ahora hacia el lenguaje, esa posibilidad de plantearse nuevas ideas, que a veces el lenguaje lo está limitando un poquito. Al parecer quiere realizar eso, y una ruptura hacia él, quiere invocarlo para darle nuevas formas en las cuales se puede comunicar con el lector. Eso me pareció a mí. Muy bien, entonces ahí tenemos el comentario de la señorita Paz. La señorita Torres Chacón, ¿qué nos podría decir sobre este mismo poema que ha sido comentado por la señorita Paz? ¿Qué nos diría usted, Torres Chacón? Yo creo que desde que empieza el poema, como vemos, y después, ¿no?, en los párrafos, se encarga, el lenguaje se encarga de limitarlo, ¿no?, y todo pues igual que todo lo que hay en el mundo, ¿no?, de ponernos reglas, que lo único que hacen esas reglas es no dejarnos ser o hacer lo que nosotros queremos. Para esto podemos ver cómo al decir el primer verso se hacen distintas atribuciones negativas al lenguaje y al acto de la comunicación, ¿no?, limitado por el mismo lenguaje. Es decir, que el poema empieza con un hipograma que le hace atribuir un índole social, ¿no?, como con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Con ese hipograma podemos ver que el poeta intenta ofender al lenguaje mismo, pero por alguna razón, o a mí me parece eso, que se frena, ¿no?, antes de terminar la oración, que sabemos cómo termina. Me parece interesante ver cómo es que el lenguaje mismo en ese momento lo frena. Puesto que su intención era llamarlo de alguna manera ofensiva, pero debido al contexto, ya que es contra el lenguaje mismo, el lenguaje no se lo permite. Por eso podría decir que el registro formal que es característico del lenguaje se ve como un freno, ¿no?, una limitación para expresarse libremente, y es más interesante, ¿no?, que ver como 2 o 3 veces que intenta hacerlo, intenta ofenderlo, nunca llega a concluir.
Gracias, señorita Torres Chacón, muchas gracias. La señorita Rupaya, ¿cuál sería su comentario? ¿Qué diría usted? ¿Qué agregaría? ¿Qué resaltaría o qué criticaría de este poema? Señorita Rupaya. Sí, profesor. Lo que más me llamó la atención parece como si hubiera una pelea. Ajá. Pero esta pelea es como que unilateral del poeta en realidad, porque el lenguaje no se deja encontrar, ¿no? Por eso le dice con vos quería hablar, hasta que en este poema justo se han encontrado. Incluso lo llega a amenazar, ¿no? Dice, ahora te quiero ver. Y le menciona qué es lo que va a hacer para deshacerse de él, ¿no? Sí, eso que más me llamó la atención, en la que parece una pelea. Sí, pues, bueno, yo he puesto acá unas palabras que voy a compartir con ustedes. Dice a propósito en la página 121, que ustedes pueden seguir la lectura, dice, este original poema, que se vincula con el arte poética, que es el primero que leímos de Oscar Hahn, se dirige al lenguaje para hablarle, pero en vez de tratarlo con el tú coloquial, ¿no? Es decir, en vez de decir contigo quiero hablar, él dice con vos quería hablar, ¿no? Pero en vez de tratar con el tú coloquial que solemos usar en Chile y en el Perú, el poeta elige el vos al dirigirse al lenguaje en general, a la vez que lo tipifica como hijo de la grandísima, ¿no? O sea, censura el lenguaje. Si nos centramos en el título del poema y acudimos al significado registrado en el diccionario de la lengua, constatamos que el sustantivo invocación tiene como punto de partida el verbo invocar, que se define como llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual, ¿no? Que es lo que no hace precisamente, no llama en solicitud, no, manda a volar al lenguaje. Además de acogerse a una ley, costumbre o razón. Sin embargo, el sentido del poema, el tono con que trata Hahn al lenguaje, no corresponde al de una invocación, sino al de una interpelación, tal como esta palabra es considerada en el diccionario. Es decir, no invoca, sino interpela al lenguaje. ¿Y qué significa interpelar? Requerir, compeler, simplemente preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una obligación. Implorar el auxilio de alguien o de recurrir a él solicitando su amparo o protección, ¿no? Es decir, que no es simplemente una invocación, invoco a Dios, por favor, no pase nada en el Perú, que no haya un terremoto, que no sigan los problemas, ¿no? Más que eso, lo que él hace es ir en contra del lenguaje, ¿no? Y por eso decimos, nosotros preferimos hablar de una interpelación, porque dice, ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro al país de los mudos y los sordomudos, de los sordos y de los sordomudos. ¿Cuál es ese país de los sordos, de los mudos, de los sordomudos? Allí van a arrancarme la lengua de cuajo, la lengua, ¿no? La lengua literalmente hablando, y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima, ¿no? Entonces el poema termina con una imagen sangrienta, termina con esta idea de que este poeta se va a marchar a un país donde le van a arrancar la lengua de cuajo y sus rojas raíces, dice él, colgantes, serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Da a entender como que no quiere saber nada con el lenguaje, ¿no? Y eso sería algo extraño porque el lenguaje siempre es de ayuda,
¿no? Pero él como poeta que es, puede darse estos gestos, ¿no? De rechazar al lenguaje, aunque vemos que también en otros textos, en cambio, no los rechaza, sino al contrario, los utiliza adecuadamente. Bueno, decimos a continuación, es en ese tono interpelatorio e irreverente que el yo poético se dirige al lenguaje, pese a que este es su principal herramienta para su labor enunciativa. Pero las quejas se deben, en especial, a dos características restrictivas que el locutor encuentra en el instrumento al que reclama. El poeta se siente cansado de tanta esquividad y apartamiento, y como estas palabras son polisémicas, se hace necesario ver en qué sentido el usuario se lamenta de una y otra característica limitante. En cuanto a esquividad, que deriva del verbo esquivo, desdeñoso, áspero, huraño, no es un vocablo desconocido de uso poco frecuente. En todo caso, cabría calificarlo como tal si tenemos una idea o concepto en la mente y el lenguaje no nos ayuda a ubicarlo. Habría que comprobar esa idea y verificar si no figura en nuestro léxico. Y a propósito de esas dificultades que se le presentan al hablante o escribiente, recordamos que el libro de Julio Casares, Diccionario Ideológico de la Lengua Española 2013, sugería métodos y ejercicios para superar dificultades. Ciertamente la diatriba del poeta contra el lenguaje es más feroz y libre, sobre todo si se está empleando el lenguaje literario y el contexto estético alienta la invención de nuevas palabras, como ocurrió con el vanguardismo al cual perteneció César Vallejo. El poeta peruano inventó el término trills, ¿no? Recordemos esto, el poeta peruano inventó el término trills, sobre el cual hay varias teorías hasta la actualidad respecto a cómo hizo el escritor para crearlo. César Vallejo respondió de este modo las preguntas que César González Ruano le realizó en una entrevista, ¿no? Le entrevistaron a Vallejo a propósito de este término que él creó. Le dice: muy bien, ¿quiere usted decirme por qué se llama su libro Trilce? ¿Qué quiere decir Trilce? Vallejo contesta: pues Trilce no quiere decir nada. No encontraba, en fin, ninguna palabra con dignidad de título, y entonces la inventé. ¿Trilce no es una palabra hermosa? Pues ya no pensé más. Trilce, ¿no? Pues acá dice el poema de Han, continuado con el comentario sobre este poema, en su totalidad, en su intención raigal, es de carácter paradójico. Lo que quiere la voz poética dirigida al lenguaje es romper con él, terminar para siempre con su entrañable instrumento verbal, gracias al cual ha adquirido la condición de poeta. La situación breve y sin respuesta simula una escena de celos, o una de esas peleas en la que uno amenaza al otro con lo peor que podía esperar el oyente. Y eso es lo que realiza el poeta, culpar al lenguaje de lo que le ha causado el uso de este. Pero el término del texto, Han, culmina con una frase que no es sino el anuncio de que ese diálogo con su repudiado instrumento va a continuar. Todo eso parece pues una bravata, aunque amenaza con irse al país de los mudos y de los sordomudos y de los sordos y de los sordomudos. Han pretende amenazarlo o culparlo de lo que le pasa, porque donde se marcha, el presidio, la tortura, allí van a arrancarme la lengua de cuajo, y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Quizá esas torturas que va a sufrir le han sido arrancadas con los significantes y significados y tuluativo húmedo para tiranizar mi pensamiento. De otro lado, habría que recordar que hacia el siglo XVIII, en el virreinato peruano, se sentía temor por la inminente llegada de una revolución
que quería cambiar el orden colonial al que se nos sometió. En esa época muchos luchadores sacrificaron su vida y la de los suyos y sufrieron hasta morir. Uno de los primeros en inmolarse fue José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, descendiente de los incas, y cuya hazaña ha sido inmortalizada por el gran poeta peruano Alejandro Romualdo, cuyos versos son un himno para peruanos y gentes en muchas partes y épocas del mundo. Y ocurrió en plena etapa colonial hacia 1780. Hemos transcrito los versos de la primera y última estrofa del poema titulado. ¿Por qué hemos hecho esta comparación? Porque Han habla de que le van a arrancar la lengua de cuajo, ¿no? Y en el martirio de Túpac Amaru II también ocurrió eso, ¿no? Lo jalaron de los brazos, los amarraron a unos caballos para que jalaran, para tratar de despedazar el cuerpo de Han, y es probable, de Túpac Amaru, y es probable que también le hayan cortado la lengua, ¿no? Por eso lo hemos considerado aquí. Dice los versos dirigidos a Túpac Amaru lo siguiente: canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Yo no tengo paciencia para aguantar todo esto. Es un epígrafe de Micaela Bastidas, y dice el poema de Alejandro Romualdo: lo harán volar con dinamita en masa, lo cargarán, lo arrastrarán a golpes, le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Esta relación tensa, crispada de amor y de odio con lo verbal se percibe también con claridad y contundencia en el poema Las palabras del poeta mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990. Leamos su famoso poema como un homenaje a esta intertextualidad evidente que comparte con el chileno Oscar Han, dos maestros del arte de la poesía. Entonces vamos a leer en la página 125, vamos a leer, y sí me gustaría que cada uno de ustedes participe nuevamente en esta lectura de un poema que está vinculado con los poemas de Han. También está vinculado con este fragmento del poema de Alejandro Romualdo a Túpac Amaru, ¿no? Son poemas donde predomina la violencia, predomina, diríamos, el calor de los poetas, predomina la cólera, ¿no? en contra del lenguaje, lo cual es curioso porque si algo maravilloso ha inventado el ser humano es el lenguaje, ¿no? Y si gracias a la invención del lenguaje se ha podido inventar la poesía. Si no se hubiera inventado el lenguaje, no existiría la poesía. Y entonces ni ustedes ni yo podríamos dedicarnos a la poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y llanamente la poesía se expresa a través de las palabras, a través de las expresiones, de manera que las actitudes de Han, ¿no? Las actitudes de Han y también las actitudes de Paz son contradictorias. Vamos a hacer lo siguiente: lean el texto, ya, lean el texto con cuidado, está en la página 125, y después voy a pedir a ustedes tres que lean el poema, porque yo quiero que ustedes se familiaricen con todo tipo de poemas, en el tono, en la intención. Quiero que lo lean primero mentalmente en sus respectivos materiales que están con ustedes, ¿no? Y después de eso vamos a pedir que cada uno de ustedes
lea y comente este poema que a mí me parece está muy relacionado con el poema Invocación al lenguaje, ¿no? Es una variante, es un texto que se relaciona con invocación al lenguaje. Quizás sea más duro, no lo sé, pero el título, fíjense, mientras Oscar Hahn dice invocación al lenguaje, Octavio Paz, otro poeta hispanoamericano muy importante, ¿no? Dice lo siguiente refiriéndose a las palabras. Entonces, quiero que ustedes que están leyendo mentalmente, que están leyendo en silencio estos poemas, ya, ahora en la tarea, lean ustedes, cada uno de ustedes lo lea en voz alta, pero observen bien, por favor, observen bien, no es un poema, diríamos, extenso, no. Por eso quiero que ustedes lo lean el poema para que vean que Octavio Paz también en ciertos poemas, ¿no? En ciertos poemas asume esa voz fuerte, ¿no? Fuerte, que golpea. En este caso, ¿a quién golpea Octavio Paz? Nada menos que a las palabras, que son los elementos con los cuales él precisamente castiga las palabras, ¿no? Entonces es curioso que él somete a las palabras a una suerte de castigo, pero lo hace con las propias palabras, ¿no? Vamos a ver esta técnica, vamos a ver qué les parece a ustedes como expertos, como especialistas, qué les parece este poema que también, repito, se relaciona con invocación al lenguaje de Oscar Hahn, pero tiene a la vez un ritmo muy especial, ¿ya? Así que léanlo, reléanlo bien, y le voy a pedir a cada uno de ustedes que lea este poema y luego también haga un breve comentario sobre dicho poema. Vamos a comenzar con la señorita Pasa. A señorita Pasa, vamos a pedirle a usted, por favor, que inicie esta ronda de lectura en el que también va a participar la señorita Rupaya y la señorita Torres Chan, porque me parece un poema muy curioso este de Oscar Hahn, de Octavio Paz. No sé si lo han leído, pero en todo caso es sorprendente. Es tan sorprendente, o quizá más sorprendente, que el poema de Oscar Hahn. Por eso lo hemos puesto allí como una especie de intertextualidad. A ver, escuchamos en primer lugar a la señorita Paz. Lo leo, ¿cierto? Sí, léalo. Cada uno la va a leer presente porque es un poco complejo y luego va a hacer un comentario. Disculpe, trate de leer lo mejor posible. Trate de sacarle el jugo a la lectura. Las palabras, Octavio Paz. Dale la vuelta, cógelas de rabo, chillo, putas. Azótalas, dales azúcar en la boca a la rejeja. Inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétanos. Sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, despúlalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas poeta, y haz que se traguen todas sus palabras. Sí, muchas gracias señorita Pasa por su lectura. Creo que ha estado bastante acertada la lectura. Como se dan cuenta, es un poema sorprendente, ¿no? Sorprendente. Así que vamos a pedir que la señorita Rupaya, basándose también ya en la lectura que ha hecho la señorita Pasa, relea el poema para luego ver el sentido, qué significa este tono tan airado de Octavio Paz en contra de las palabras, ¿no? Se merecen las palabras este maltrato, estas imágenes,
estas comparaciones. A ver si esta Rupaya lea usted en segunda oportunidad. Las palabras de Octavio Paz. Dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen putas, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétano, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Correcto, una segunda lectura que también ha sido realizada, muy bien, ¿no? Como se dan cuenta, es un poema que tiene un ritmo muy contundente, ¿no? Muy provocador. ¿Por qué Octavio Paz se expresa así de las palabras, cuando las palabras son lo que han hecho de Octavio Paz lo que es, un gran poeta, ¿no? Y sin embargo él se da este gusto de hablar mal de las palabras. Señorita Torres, le vamos a pedir a usted también lea el poema lo mejor posible, porque ya tiene dos antecedentes, dos personas que han leído este poema, y entonces usted trate de hacerlo lo mejor posible. Las palabras. Dales la vuelta, cógelas del rabo, chille, putas, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Muchas gracias. Muy buena lectura, señorita Torres Chacón. Ha leído bastante bien usted. Entonces, ahora sí sería pertinente que cada uno de ustedes nos diga su propia experiencia al haber leído este poema. ¿Qué les ha suscitado este poema de Octavio Paz, que no sé si lo conocían o no, pero lo hayan conocido o no, siempre creo que es un poema que sorprende, ¿no? Sorprende ese tono de violencia, ese tono de venganza que tiene el poema. Que su experiencia personal, señorita Paz, ¿qué le parece este poema? ¿Cómo lo juzga en relación con invocación al lenguaje? ¿Por qué este ensañamiento con las palabras, nada menos que con el instrumento con el que trabaja el poeta? ¿Qué dice usted, señorita Paz? O en todo caso, ¿cómo comenta, no? En fin, cómo desarrolla de manera muy violenta, muy agresiva, diríamos así, este poema? Profesor, me parece que al principio nos está narrando bueno, el desplume de algún ave, pues no tanto sea el pollo o algo como si lo quisiera, pues un carnicero o algo así. Y ya poco a poco nos estamos dando cuenta que es esta ruptura que él quiere regresar nuevamente con el lenguaje, bueno, así como Ostrajano con el lenguaje, pues, ¿no? Dice que le haga lo que dice con el poeta, pues, ¿no? Para poder encontrar de una otra manera alguna forma en la que eso se puede expresar. Y lo que me cuesta un poquito cuando al final dice, haz que se traguen todas sus palabras, supongo que lo será dicho a alguna entidad como la Cadena Real Española, no sé, imagino,
que se entregan con sus palabras porque él mismo va a crear su propio lenguaje, en el que se puede expresar. Eso al menos a mí me hace notar este cuerpo. Bien, señorita Rupaña, ¿usted cuál es su experiencia? ¿Qué le dice a usted este poema? ¿Qué nos puede decir usted a partir de esa experiencia? ¿Qué nos puede iluminar o nos puede orientar sobre el sentido de este poema, ¿no? Que es también un arte poético, sin duda, ¿no? Ya hemos tenido oportunidad de encontrarnos con otros artes poéticas. ¿Por qué ese tono de violencia, de muerte que tiene el poema, e incluso la parte final, ¿no? En los dos versos finales que son, ¿qué significan? ¿Es un arte poética? ¿Por qué ese tono, el de Oscar Hahn, respecto de estas palabras, ¿no? Estas palabras que pronuncia el poeta Octavio Paz? ¿Qué le dice a usted este poema? Sí, profesor. A mí lo que me llama la atención es a quién va dirigido este poema, ¿no? Que va dirigido hacia otros poetas, porque lo mencionan, ¿no? A las poetas. Y cómo al hablar tan violentamente sobre esto, hace que como bajarlas del podio, ¿no? Para no endiosar tanto las palabras, sino para hacerles entender que es una herramienta, que es algo hecho para utilizarlo. Entonces también se siente algo como pues empoderante hacia los poetas, para que empiecen a utilizar sin miedo las palabras. Ahora, ¿a quién se dirige aquí Octavio Paz? ¿Quién es el destinatario de este poema? ¿Quién es aquel a quien él dice, dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen putas, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, pérseles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras, ¿no? Es un poema así radical, es un poema fuerte, que configura, sin embargo, la poética de Octavio Paz, ¿no? No hemos encontrado en la poesía de Belli, que ya la conocemos, ¿no? No hemos encontrado ningún poema así tan fuerte. Solamente en esta segunda parte del curso en el que estamos trabajando con Oscar Hahn, nos encontramos, bueno, con Oscar Hahn, nos encontramos también con Octavio Paz, poeta que comparte también esta arte poética de la violencia, de la diríamos, cólera contra el lenguaje, ¿no? Es algo extraño que los poetas se rebelen contra el lenguaje, tomando en cuenta que el lenguaje es el arma de ellos, ¿no? Entonces parece un tanto incomprensible, pero alguna comprensión habrá en alguna parte, cuando tanto Octavio Paz como Oscar Hahn se expresen de esa manera tan fuerte, tan dura,
tan terrible contra lo que constituye las palabras, el elemento, el material, el lenguaje con el cual estas palabras sirven al arte de la poesía y sirven también ciertamente al ser humano en general, ya que estos poemas, ¿no?, son utilizados no solo por los poetas, sino por todos los seres hablantes de cualquier lengua, de cualquier idioma. Pero nos hemos encontrado en estas últimas clases con estos textos en los que se ofrece una voz, se ofrece un reclamo al lenguaje, ¿no?, como si el lenguaje, fuera culpable de algo, ¿no? Se culpa al lenguaje. Tanto Han como Octavio Paz tratan de violentar las palabras, o de hacer que estas palabras sufran, ¿no?, que se les seque, se les escape, písalas, gallo galante. Y lo más bonito es cuando dice, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras, ¿no? Esa forma es toda una forma poética, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué es lo que hace la poesía? Sino hacer que los poetas se traguen sus palabras, ¿no? Se traguen sus palabras, las pongan en su memoria y luego las emitan, estas palabras, con toda su fuerza, para que los lectores a su vez también, ¿no?, podamos leer, podamos acceder a la creación de estos elementos, de estas herramientas que son el lenguaje, ¿no? Esto es lo que teníamos que comentar hoy. Y a propósito del examen parcial, por favor, ya les he dicho más de una vez, ustedes no son más de 4 alumnas, hoy día han venido con suerte 3, pero como ya les dije, el examen parcial que ustedes lo van a entregar en la 8ª semana va a consistir en el análisis de un poema de Gioconda Belli, ¿no?, de su libro El ojo de la mujer, ¿no? Eso lo estoy anotando aquí. Eso va a ser el examen parcial, ¿no?, para que ya lo sepan, esté o no esté en el Classroom. El examen parcial es el análisis, ¿no?, de un poema de Gioconda Belli, de su libro El ojo de la mujer. La única condición es que no sea un poema analizado en nuestros materiales, ¿no?, sino que sea un poema, tampoco que sea muy breve, ¿no?, sino un poema de cierta extensión que les permita además usar, ¿no?, quizá alguno de los poemas que está aquí en nuestros materiales puede ayudar a que ustedes realicen o complementen adecuadamente ese examen parcial que esperamos para la semana 8, estamos en la semana 6, hay tiempo, hemos tratado varias semanas la poesía de Gioconda Belli, por tanto ustedes están en condiciones de, diríamos, hacer un análisis en forma de ensayo, ¿no?, en forma de ensayo, porque ya para el final allí sí será un artículo científico, pero esta vez, ya que el grupo es tan pequeño, queremos sí, de todas maneras, como parte de la evaluación, además que todas estas intervenciones que ustedes tienen a lo largo de las clases, yo las voy registrando con todo detalle, de manera que hoy día, por ejemplo, comenzamos la clase con Rupaya y Torres Chacón, ellas han intervenido varias veces, y en cierto momento también se hizo presente la señorita Alejandra Apaza, también hemos tomado en cuenta sus intervenciones. Todo esto cuenta para la nota de la participación. Han leído los poemas, los han analizado, ¿no?,
y todo esto pues las capacita para especializarse en el análisis de los textos poéticos, ¿no? Como en este poema, por ejemplo, las palabras, que valdría la pena también hacer quizá en alguna clase posterior un análisis más específico, porque es muy motivador, ¿no? Es muy particular el tono que adopta el poeta, pero que no deja de ser a la vez un homenaje a la poesía, ¿no? Pues un homenaje a la poesía, a eso de decir, haz que se traguen todas sus palabras. En realidad la poesía es eso, son palabras construidas en una forma, así como ha hecho Octavio Paz, como también lo ha hecho Oscar Hahn, ¿no? Cuando ha dicho, cuando se ha referido al lenguaje, cuando ha dicho, con vos quería hablar, hijo de la grandísima, ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y significados, ¿no? Y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro al país de los mudos y de los sordos y de los sordomudos. Allí van a arrancarme la lengua de cuajo y sus rojas raíces colgantes serán expuestas, adobadas en sal, al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima, ¿no? De la misma manera, ¿no? Octavio Paz también se dirige en parecidos términos, ¿no? Cuando dice que a las palabras desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras, ¿no? Entonces es un tono de incitación a la violencia, pero incitación a la violencia de las palabras, a la violencia del lenguaje, ¿no? Lo cual parece algo curioso, pero así se da, ¿no? Así están hablando, así están escribiendo, así están expresando estos poetas que quizá dentro de su concepción poética tengan esta relación tensa con el lenguaje, ¿no? Es decir, que para un poeta la relación con el lenguaje es algo muy serio, ¿no? Entonces, con estas palabras nos quedamos aquí en la página 125 y en la próxima clase vamos a comenzar a leer este poema que se llama El reloj de arena, que también me parece un poema muy bueno, muy próximo a los que hemos leído, pero destacaremos también en esa ocasión sus detalles particulares, ¿ya? Con estas indicaciones, con el recuerdo de que el examen es un análisis de un poema de Gioconda Belli, del libro El ojo de la mujer, ¿no? Pero que no haya sido analizado en nuestras clases. Con estas apreciaciones nos despedimos hasta la próxima sesión, a la que espero asistan, así como han asistido hoy día. En realidad, de los que han estado viniendo hoy día, ha faltado pariente, que también suele venir. Esperemos que ustedes tres vengan y a ella se sume pariente para poder continuar con este curso de lecturas literarias hispanoamericanas, cuyo propósito es que ustedes conozcan diferentes autores, como esta oportunidad que están conociendo detalles de la poesía de dos grandes poetas que son Gioconda Belli, a quien ya hemos estudiado, ¿no? Por eso el examen será sobre su poesía, y ahora estamos estudiando a Oscar Hahn, otro poeta hispanoamericano, en este caso un poeta de Chile, que también es un maestro de maestros, como estamos viendo
en los poemas que vamos leyendo clase a clase. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes y nos veremos en la próxima sesión de la clase. Profesor. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias por asistir.